Sí, se puede ver. Ya, perfecto, gracias. Muy bien, habíamos visto la pasada sesión dos principios, el principio de segregación de interfaces, luego el principio de sustitución del scope y ahora es el turno del principio de apertura y cierre que ha estado implícito y ha estado presente en los anteriores ejercicios. Básicamente, este principio nos da la ruta respecto de cómo deberíamos implementar pensando en la extensión y no en la modificación. ¿De acuerdo? Porque se puede escribir código que, bueno, de hecho, todos los códigos en algún momento se van a modificar, ¿no? Todas las implementaciones, etcétera. Sin embargo, mientras tengamos una superficie más contenida, es, va a ocasionar que los cambios no tengan tanta repercusión en otros módulos y por supuesto tengan una mejor forma de ser mantenido, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo siguiente. Miren, acá tenemos bueno, el meme al lado de la derecha. Y aquí tenemos lo siguiente. En este caso se hace un cambio de un chaleco, ¿de acuerdo? Alguien ha implementado un chaleco. Nosotros, bueno, en la vida real sabemos que nos compramos un chaleco y podemos comprar cualquier tipo de chaleco, cualquier tipo de ropa y simplemente lo utilizamos, ¿verdad? En este ejemplo, lo que sucede es que alguien ha implementado un chaleco, ¿ya? Que está sujeto al cuerpo humano. Entonces, la operación simple de cambiar de chaleco termina siendo una operación muy delicada, ¿no? Como pueden ver en la figura, que para hacer el cambio del chaleco necesitamos tocar elementos que no deberían ser tocados. Imagínense esto, es básicamente una operación totalmente a pecho abierto, solo para cambiar un chaleco. Por supuesto, no tiene sentido porque nosotros vivimos en la realidad y esto no sucede, ¿no es cierto? Sin embargo, esto sí sucede en el código. Normalmente por motivos de ausencia de diseño o falta de conocimiento del dominio técnico, es que esto se va complicando. Y también, por supuesto, por la rotación de personal, cuando tenemos muchos desarrolladores temporales que no terminan de entender bien el diseño o tienen la libertad de un diseño ante un diseño no existente. Entonces, suele pasar que tenemos este tipo de operaciones, ¿no? Seguramente a muchos de ustedes ya les ha tocado tener que hacer modificaciones delicadas, cirugías muy delicadas del código, en las que no estás al 100% seguro de los cambios que estás haciendo. ¿De acuerdo? Tienes un montón de código y estás haciendo modificaciones a detalle y tienes tus dudas porque no sabes exactamente cuál es el impacto. Y es algo que normalmente pasa el primer o el segundo día de trabajo en un nuevo proyecto, ¿no? Es ese mismo miedo, pero constantemente, no miedo, sino quizá la duda técnica, ¿ok? Entonces, cuando hay esa duda técnica es normal los primeros días, por eso hago la analogía, pero si durante todo el proyecto tenemos áreas, módulos, pedazos de código que son de este estilo, que tienen demasiadas dudas técnicas y realmente afectan al funcionamiento, entonces estamos frente a un problema, bueno, en este caso, un síntoma de un mal diseño. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos escribir código que afecte cada vez menos? Y para eso está, bueno, o que esté mejor contenido, y para eso están los principios SOLID, básicamente, los más reconocidos. Ahora, estos principios SOLID nos ayudan a contener y justamente uno de los más exquisitos, por así decir, es el principio de Open Close, porque tiene dos fuentes de pensamiento. ¿De acuerdo? La primera está, o bueno, te obliga a pensar en el diseño siempre, pero en la otra perspectiva está la discusión de, ok, pero si tienes que diseñar para la extensión,
¿acaso no estás tratando de adivinar el futuro? ¿Ya? Es como que romper la regla de tratar de implementar hacia el futuro. Es decir, yo en este momento tengo que hacer una implementación de tal manera que soporte los futuros cambios. Básicamente eso es el diseño de la extensión. Pero ahí hay algo muy claro. Cuando nosotros hablamos de escribir código para un diseño versus escribir código para una implementación. Si nosotros estamos escribiendo implementaciones, código ya implementado, el hecho de tomar en cuenta cosas del futuro podrían acarrearnos problemas. De hecho, es un mal olor, ¿verdad? Lo habían expuesto nuestros colegas la pasada semana. Pero cuando nosotros estamos codificando para el diseño, nosotros no estamos pensando en lo que va a pasar en el futuro, sino estamos tratando de abstraer comportamiento. Ya algo similar a lo que ya hicimos con el tema de los atletas, ¿verdad? Sabemos que van a jugar. No sabemos la implementación, si van a jugar nadando, van a jugar corriendo, no, no sabemos, solo sabemos que van a jugar. Entonces, dentro del contexto del sistema, del software, podríamos decir, jugar es la abstracción, porque sabemos que nuestro software trata de jugar, entonces es normal que en el futuro el software siga tratándose de jugar y la mejor abstracción final es jugar, ¿de acuerdo? Es una muy buena abstracción. No estás adivinando lo que va a pasar en el futuro. Ahora, ¿qué sería adivinar lo que va a pasar en el futuro, no? Sería, por ejemplo, estoy haciendo el método saltar, estoy implementando saltar, pero ¿qué pasa si hay atletas con alguna condición especial? Entonces, tendríamos que tener saltar con dos piernas o saltar con una pierna, por ejemplo. Entonces, ahí tendríamos que hacer más o menos un if o un flag o hacer otro comportamiento adicional, saltar con dos, saltar con uno, pero ya estaríamos metiéndonos a la implementación, lo que podría llevarnos a este mal olor de tratar de adivinar lo que va a suceder en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, hay esa discusión, ¿no? Esta perspectiva sobre Open Close AU. Vamos a ver entonces qué es básicamente, ¿no? El principio Open Close indica que nueva funcionalidad debe ser agregada mediante nuevo código, clases, métodos o propiedades. Algo similar ya hemos visto en en nuestras anteriores sesiones, donde hacíamos hincapié de que el ideal, el momento ideal del software respecto a su evolución es que cada vez que hay algo nuevo, para el software, para el sistema, esto debería significar siempre nuevos archivos, ¿no? Es una manera de, no medir, pero una manera de contrastar el diseño que tienes versus la complejidad de implementación, ¿verdad? Entonces, OpenClose tiene como forma práctica de medir que cuando creas algo nuevo, terminas creando nuevos archivos que tendrán un proceso de implementación, etcétera, y unirse a otros casos, etcétera, pero básicamente estamos hablando de nuevas cosas, nuevos archivos. Si para hacer nuevas cosas y para hacer nuevas implementaciones necesitas modificar lo que ya existe, hacer la cirugía a corazón abierto, vamos a decir, entonces ahí tienes un potencial mal olor. Digo potencial porque hay muchos tipos de software y muchas implementaciones, y en alguna implementación probablemente sí necesitas entrar al código. Un caso es los cambios por errores, ¿no? El bug fixing. Si una implementación está mal, pues está mal. Hay que ir y hay que cambiarla, modificarla, arreglarla y eso se arregla sobre lo que ya está escrito, ¿verdad? Entonces esos cambios son inevitables. Pero por otro lado, tenemos los cambios nuevos, cosas que realmente no existían en el sistema y necesitan existir. Y si para eso necesitas hacer modificaciones, reitero, necesitas revisar si el diseño es bueno. Quizá tienes un buen diseño, pero que tengas que modificar el código que ya existe, te hace repensar en ese diseño, ¿ok? Hay que pensar si está realmente bien. La abstracción de los componentes y el uso de polimorfismo, herencia e interfaces es vital para lograr con este principio. Si bien la herencia o el uso de superclases, por eso herencia e interfaces es importante, como hemos visto,
tenemos que entender que la herencia no necesariamente es el mejor camino para reutilizar código, sino también está la composición. ¿De acuerdo? De hecho, es bastante reñido no en la actualidad, sino ya son varios años de que tenemos el equipo composición y el equipo herencia. ¿De acuerdo? De hecho, hay lenguajes que prohíben la herencia, todo es composición, ¿no? La programación funcional, por ejemplo. Y hay otros lenguajes que están abiertos ampliamente a la herencia, tanto así que puede ser heredar de más de una clase, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje Java que estamos utilizando, o tal vez C Sharp, etcétera, no tienen una herencia múltiple, ni una herencia simple. En cambio, otros lenguajes, digamos, más modernos, no necesariamente mejores, por ejemplo, Go, te permite directamente una herencia múltiple automática, ¿no? Entonces, no se puede decir que uno es mejor que otro, pero hay que entender las situaciones en las que las vamos a utilizar. Y como jefes técnicos, sí nos toca hacer un análisis de los pros y contras en el diseño, si vamos a favorecer la herencia, en qué casos, y cuándo vamos a favorecer la composición, en cuáles casos. Lo cierto es que a la larga entendemos que la composición es un mecanismo mucho más flexible, sin embargo, tiende a tener cierto grado de repetición de código en algún punto, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, el caso de el jugador, la primera implementación que hicimos, teníamos un jugador que corría y nadaba, implementábamos corría y nadaba. Otro jugador que solo corría, implementábamos corría y nos damos cuenta que teníamos dos implementaciones de correr en dos distintas clases. Entonces, ese puede ser un potencial problema de la composición si no tienes una buena abstracción o vas a estar obligado a eso. Si hubiera sido herencia, ¿no? En herencia hubiéramos creado un solo método que diga correr y heredaban tanto el que corre y salta como el que corre y en ese caso no hubiéramos tenido esta dificultad. ¿Ok? Entonces, para hacer un comentario sobre eso que es importante para entender cuándo utilizar herencia y cuándo composición. ¿Cuáles son los beneficios de este principio? El software será robusto porque no modificamos las clases ya probadas. Esto es importante porque si tienes un conjunto de pruebas sobre las cuales estás verificando la calidad de funcionamiento y cuando agregas nuevos clases, nuevos métodos, estos están por fuera de estas pruebas, no necesitas una modificación adicional a esas pruebas, así que es algo beneficioso. Es flexible porque fácilmente podemos acomodarnos a nuevos requerimientos. Fácilmente en el sentido de la implementación, ¿de acuerdo? No necesariamente es fácil en el grado de complejidad que tenga la implementación, etcétera. Eso depende, ¿no? Fácil de probar ya que los cambios son atómicos y esto tiene que ver con el principio de responsabilidad simple o Single Responsibility Principle, ¿ok? Ahora, Single Responsibility Principle básicamente lo estamos revisando en cada uno de los principios. De hecho, este es el último, quiero decir Single Responsibility es el último porque ya se puede deducir. Cuando llegamos a eso, lo vamos a deducir. Sobre OCP, la definición clásica es dada por Meyer y dice que los elementos de un software, clases, módulos, funciones, deben ser abiertos para la extensión y deben ser cerrados para ser modificados. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esto es la esencia de Open Close. ¿Alguien que tenga alguna duda, pregunta, por favor? Muy bien, entonces vamos a trabajar con un ejemplo de código sobre esto que es OpenClose. Vamos a hacer una implementación bastante sencilla de un empleado, puede ser. Muy bien, la clase empleado. Ahora en la clase empleado realmente no
No necesitamos demasiadas cosas para este ejemplo. Podríamos hacer algo tan simple como obtener su pago. ¿Ok? Ahí está la clase empleado, obtener su pago. Vamos a definir a un valor, probablemente algo simple podría ser salario básico. Muy bien. Y a continuación retornamos esto. Perfecto, no hay nada especial en este caso, simplemente estamos viendo que es un empleado que retorna un salario básico. Vamos a agregar esto, digamos que es fijo esto, no hay ningún problema con agregarlo. 1000, vamos a decir que es el salario básico. Y ahora vamos a, por supuesto, probar que no debería ser ningún problema porque es el día cero de la implementación, ¿no? 100% de productividad. Agregamos a nuestro empleado y simplemente vamos a imprimir su pago. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, básicamente lo que hace esto es imprimir el salario. ¿Ok? Primer día. Ahora vamos a ir haciendo cambios. ¿Ok? Este es nuestro empleado y nuestro empleado es de tipo de planta, podemos decir. Digamos que hemos comenzado una empresa con un empleado de planta. Así que con el empleado de planta no hay ningún problema. Pero ahora, como siempre, llegan los nuevos requerimientos, ¿no? Nuevas solicitudes del software. Y una solicitud va a ser, por ejemplo, que ya no tenemos este tipo de salario básico, sino ahora tenemos otro tipo de empleado que podría ser por hora, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo más. Aquí vamos a hacer OCP Client, le podríamos llamar, pero básicamente lo que quiero hacer es un software que usa nuestra clase, la clase empleado, ¿de acuerdo? Que pague a todos los empleados. Entonces, para eso lo que podríamos hacer es crear algún cliente que use esto. Podría ser pagador, no. OCP Client lo voy a agregar hasta que pensemos en un mejor nombre, ¿de acuerdo? OCP Client, y este tiene un simple método. Va a tener pagar. Make pay. Podría ser así. Y vamos a ir creando aquí varios empleados, ¿no? Bueno, en realidad un par nada más. Ujú. Aquí employee 1. Aquí employee 2. Todos son lo mismo, así que no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una lista directamente, podríamos hacer. Perfecto. Y lo de siempre, ¿no? Un bucle directamente. Quizás eso es suficiente. No necesitamos más código especial. Muy bien, tenemos esto. ¿Cuál es la idea de este código? Como pueden ver, simplemente muestro el pago que estoy realizando de cada empleado. Creo que quizá no vamos a necesitar hacer una prueba para esto, quizá lo hagamos después, pero en este momento esa es la idea. Ok, entonces este es tu software y estaba utilizando este código y ahora viene un nuevo requerimiento y el requerimiento te dice, ok, mira, necesitamos que haya un empleado por horas, ya no un empleado fijo. Ok, entonces en este diseño vamos obviamente a employee, ¿no? Y aquí buscamos, ¿qué podemos hacer?
necesitamos alguna manera, porque en este momento lo que estamos haciendo es retornar algo que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pónganse al día, es decir, pónganse como si estuvieran trabajando en este código y sin ir a demasiado diseño, pensemos qué es lo más rápido que podemos hacer para resolver este problema. Actualmente devuelvo un salario fijo porque es el salario para todos. Ahora necesito un salario por horas. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué me recomiendan para hacer este cambio? Tal vez una bandera que nos diga si es empleado de planta o por horas. Sí, definitivamente. En algún momento necesitamos escribir un algoritmo que pueda separar, ¿verdad? Necesitamos un if, básicamente. Entonces podríamos crear, es muy buena idea, este de tipo privado, vamos a crear employee type, tal vez, o tal vez payment type. Payment type, tal vez mejor porque no es tipo de empleado. Payment type, payment type. ¿Ok? Ahí vamos a crear un... Quizás sería mejor crear, a ver, nos convendría crear un tipo de enum, ¿no? Creo que sí sería mejor un enum. Sí, un enum. Sí, para que tengamos algo definido y no sea tan texto, ¿no? Vamos a crear entonces un enum. Aquí está bien. ¿Qué tipo de necesitamos? Este, fixed podría ser el primero. Hourly, capaz. Ahí tenemos dos, ¿verdad? Payment type, fixed, hourly. Entonces, ahora un empleado para poder ser creado necesita tener o contar, mejor dicho, con su tipo de empleado. Ya entonces ya comencé la cirugía, si se dan cuenta, ¿verdad? Ya estoy maquinando aquí. Ahora, ¿qué más? Ujú. Entonces, probablemente vamos a contar con dos tipos de pago, ¿no? Aquí tenemos el pago que es básicamente este. Y alguien podrá decir, ok, necesitamos otro pago, necesitamos de tipo entero, otro pago, get pay by hours. Estoy arruinando el código adrede, por si acaso, ¿ok? No son tan buenas ideas, pero son ideas rápidas, ¿no? Entonces, get by, entonces aquí podría agregar in worked hours, por ejemplo. Y aquí voy a hacer este return worked hours multiplicado por, ¿qué tendría que hacer? Ah, ya tenemos otra variable. Probablemente aquí vamos a crear la variable este hourly, ¿no? Hourly, hourly salary probablemente son 10 por hora. Entonces aquí hay que multiplicar por hourly salary. Miren cuántos cambios ya he realizado sobre esta misma clase. Como pueden ver, acabo de tocar muchas cosas, ¿no? Desde el constructor, agregar varios métodos y realmente no sé si está funcionando correctamente. Por ahora hemos hecho caso a la variable, ok, ya tenemos payment type, lo creamos y todavía ni lo hemos usado, ¿no? Entonces dices, ¿qué hago acá? Y nos tenemos que preguntar qué podemos hacer para resolver esto, porque ahorita ya tenemos payment type, pero no lo estamos ocupando. Hemos sido tentados por contar con una función. Vamos a ver en qué rompe esta función para empezar. Ya, este employee que sea fixed y este employee que sea hourly, ¿ya? No hay problema. Vamos a agregar que este sea el fixed y vamos a hacer que este sea el... Listo. Ok. Si ejecuto esto, ¿qué es lo que va a suceder? Mientras hago la prueba, me pueden decir o adelantarse qué va a suceder. ¿Alguien que se anima? Aquí me faltó en la anterior prueba. Supongo que el primero que hemos realizado tiene que ser fixed nada más, así que lo vamos a dejar ahí en fixed. Adelante, por favor.
Buenas noches, ingeniero. Sí, Buenas noches. básicamente va a mostrar el precio del salario de un empleado que se supone que debería cobrar en horas, ¿no? Y lo va a mostrar como si estuviese cobrando por mes. Exactamente. Aparentemente desde la implementación hemos mejorado, al menos, ¿no? Hemos mejorado el código, pero como ven, sigue haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es el motivo? El motivo es bastante simple, ¿no? El motivo es que, como dice el colega, incluso el IDE ya nos dice, no, nunca estamos utilizando esto. Ya. ¿Qué hacemos entonces? Es fácil, ¿no? A todos los clientes de nuestro código les vamos a llamar y les vamos a decir, acabamos de hacer un cambio en nuestra API, entonces lo que usaban antes funciona solo para este tipo de usuario y ahora ustedes tienen que hacer su propio cambio. Entonces, nuestro cliente, el que implementaba esto, ya no puede hacerlo de esta manera, ¿verdad? Y miren a dónde está yendo el OCP. No solamente estás afectando a lo que ya usaban antes, ¿no? Asumiendo que estamos en un API ya de dos empresas, pero incluso como usuarios de este software, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que tenemos un gran problema. ¿Por qué? Para agregar un nuevo empleado, no solamente estamos modificando el empleado, sino también tenemos que obligar a hacer cierta lógica aquí. ¿Cuál será esa lógica? Y ahí podemos ya entrar en la primera etapa de poder utilizar el tipo de empleado. Y nos va a faltar el agregar el get payment, ¿no? Sí. Get type por lo menos. Necesitamos el tipo de pago. Ok. Vamos a obtener el tipo de pago y ahora más modificación. Sigo tocando. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Si es que el empleado.get payment type es fixed, ¿no? Si es que es esto, entonces esto me sirve, ¿no? Si es que el employee es tipo, entonces esto ya no me sirve. Tengo que usar get. Y digamos que de alguna manera, no sé, imaginen que por acá tenemos algún método, algo que nos permite saber las horas trabajadas. Vamos a poner, no sé, 8, ¿ya? De alguna manera, nuestro código puede hacer eso. Pero ya estoy suponiendo, incluso ya debería ser responsabilidad del empleado, como se dan cuenta, de obtener sus horas, etcétera. De todas maneras, ya tenemos cierto arreglo, ¿no? Entonces, creo que ahora sí va a funcionar. Al menos funcionalmente debería estar mejor que antes, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El pago del fixed es 1000 y del por hora es 10 por 8, 80 bolivianos, o bueno, 80 monedas. En todo caso, aquí podemos ver varios malos olores y varias cosas que están mal, ¿verdad? Por favor, me gustaría que participen hasta que lo terminemos. ¿Qué malos olores ven y qué consideran que está mal en esta implementación? Bueno, según Open Close, ya en sus características de que nos dice, bueno, uno de los síntomas, digamos, de mal olor vendría a ser la modificación de cada vez que se vaya agregando un tipo de pago, ya. Se va a ir actualizando sobre la misma clase, ¿no? Y claro, y sobre el mismo método, agregando cada vez esa condicional probablemente, eso se vaya a convertir en un switch y bueno, y cada vez se va haciendo también más ilegible el código. Sí, correcto. Por ahí ya tenemos una cosa. No solamente, bueno, va a ser ilegible como consecuencia de los muchos cambios que va a haber encima, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cuántas clases necesitan cambiarse para agregar un nuevo tipo? Porque mañana va a haber otro tipo, ¿no? Quizá salario por semana, no sé. ¿Cuántas clases afectamos? OCP Client y Employee. Sí, correcto. Además, payment type, ¿no? Básicamente todo el sistema hay que tocar. Es una operación a corazón abierto. Entonces, pensemos en algunas soluciones. Podemos ir paso a paso, ¿ok?
Una potencial solución es ir reduciendo el peso de las decisiones a la clase responsable. Esto tiene que ver con Single Responsibility Principle, donde hablamos prácticamente de que una clase debería hacerse responsable de sus datos y sus operaciones. ¿Ya? Eso es una primera parte. Entonces, desde ese punto de vista, aquí tenemos un gran problema. El problema es que a nuestro cliente nosotros le decíamos: tú eres el que tiene que calcular sus tipos de, no calcular, perdón, tiene que utilizar, basado en cierto caso, tendría que utilizar. Esta es tu tarea, ¿no? Entonces, es problemático eso, ¿no? Y además que los métodos son distintos. Y esto, como dice nuestro colega al final, va a ser un switch, porque por cada tipo que agreguemos va a existir necesariamente uno y otro y otro y otro, etcétera. Entonces, ¿qué debería pasar aquí? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal probablemente es lo que ya estaba pasando al principio, ¿no? Al principio estaba muy fácil este código porque no había ningún if por este lado, ¿verdad? No había ningún if. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, pensemos. ¿Qué me recomiendan? A ver, ahora todo tiene que cambiar. En cambio, cuando estamos en Open Close, necesitamos pensar en las abstracciones, ¿de acuerdo? Las abstracciones tienen que ver con comportamiento. Y la pregunta aquí es, ¿el software en cuanto a funcionalidad sigue siendo idéntico? Sigue calculando el pago. ¿Cuál es el comportamiento general del software? ¿Qué es lo que espera el software? ¿Qué realiza el software? El cálculo del pago de cada empleado. Exactamente. Eso es, ¿no? Entonces, desde lo funcional, tú dices, ok, el software tiene que hacer pagos, entonces el que usa este código debería estar centrado en hacer pagos y pagos y pagos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que varía? El hacer pagos es lo mismo siempre. ¿Qué es lo que varía? El tipo de pago. El tipo de pago. El tipo de pago, perfecto. Pero eso, ¿a qué hace variar? Miren aquí, por favor, miren estos dos. ¿Qué es lo que varía? Los dos algoritmos hacen lo mismo, pero la implementación es distinta. ¿Qué es lo que varía? La implementación, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con el tipo de pago? Entonces vemos aquí que la implementación es lo que varía. Entonces, quiero seguir haciendo lo mismo, entonces lo más abstracto posible es el pago, eso es lo del sistema. Pero por debajo, ya en la implementación, me doy cuenta que hago lo mismo de dos maneras distintas, porque hay dos comportamientos distintos. Entonces, si aplicamos el principio de diseño, lo que debemos tener en primera instancia es una interfaz abstracta que haga el caso de pagar o obtener pago en este caso, ¿ok? ¿Cómo le llamaríamos? Employee, tal vez payable, ¿ok? Payable podríamos llamar. Vamos a hacer un primer intento. Hay varios tipos de refactorización, pero vamos a hacer este primero. Payable, ¿ok? Vamos a refactorizar y en la interfaz lo que tenemos que hacer es get pay, ¿ok? Aquí está la abstracción. Aquí le estamos diciendo a nuestro código que los tipos payable simplemente tienen que obtener su pago, nada más. El cómo no importa porque ese es un detalle de implementación y ahí está la clave en el diseño de abierto y cerrado. No diseñar con implementaciones. Aquí no estoy pensando ni el algoritmo, ni el tipo, nada. Simplemente es completamente abstracto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo otro que tenemos que hacer? Algo que está muy contaminado es el empleado, ¿verdad? Está completamente contaminado y el cliente no tiene otra manera más que trabajar con sus ifs, ¿verdad? Tengo un if aquí, un if aquí. Entonces, lo ideal para nuestro caso es que directamente esto vuelva a su estado original, ¿verdad? Ya no necesitamos todo esto. Esto es el ideal. Para un cliente, esto sería
cerrado a la modificación, porque no importa cuántos clientes hagamos, esto debería seguir siendo lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la meta. Continuemos entonces. Ahora, ¿quién está impregnado de cambios? Employee. Employee no está con una responsabilidad simple porque tiene distintas implementaciones de lo mismo. Eso es importante entender para Single Responsibility Principle también. Ese principio nos dice una sola cosa y hacerla bien. Y para detectar eso, otro elemento importante es entender que hacemos una cosa de una sola forma. Cuando hacemos una cosa de varias formas, entonces no es responsabilidad simple. ¿Qué significa? Tenemos que partir esta clase. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar esto que nosotros habíamos creado como una bandera para poder identificar, pero en este caso lo vamos a hacer desde el código, ya no, perdón, al revés, lo vamos a hacer desde el diseño, no lo vamos a hacer desde el código. ¿De acuerdo? Aquí, cuando nosotros agregamos flags, banderas que son necesarias en la implementación de algoritmos, por supuesto, nosotros estamos pensando en implementación, en algoritmos, lo cual es correcto. Pero cuando nosotros queremos hacer diseño, tratamos de que el código o el software o el diseño del software sea capaz de entender cuál es el tipo de comportamiento en función del código que vamos a implementar después del diseño. Eso básicamente, en pocas palabras, es tener un tipo distinto de empleado. Entonces vamos a crear aquí un nuevo empleado. Employee fixed, le vamos a llamar, fixed employee. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué es lo que hacen los empleados? Por lo menos en este sistema, lo que tienen que hacer es ser pagados, ¿no? Payout. Ok, entonces implemento esto, implemento el método y Fixed Employee es relativamente fácil. De hecho, podemos utilizar aquí nuestro propio pago. En Basic Payment, creo que lo llamamos, ¿no? Para ser más ordenados, aquí. Ok, ahí está. Y lo único que tiene que hacer es this basic payment. Simple, ¿verdad? Muy bien. Fixed employee ya está creado. Ahora vamos a implementar otra vez y vamos a implementar ahora el hourly employee. Ok, aquí está, lo implementamos y sabemos que para hourly employee ya tenemos otras cosas. Por ejemplo, tenemos private final, worked hours podríamos llamarle, ¿no? Inter worked hours. Ya, y necesitamos su constructor. Ahí está su constructor. Y lo que necesitamos también es otro, ¿no? Final in hourly payment. 10 dijimos, ¿no? Miren, entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer para recordar? Basado en el principio de que ya tenemos la abstracción de pago, hemos determinado que este empleado estaba haciendo más de una cosa, que son dos, pago normal y pago por hora, son dos cosas. Entonces, basado en eso, nos damos cuenta que tenemos dos clases distintas. Habíamos iniciado con Payment Type, que está correcto, pero nos damos cuenta de que por diseño podríamos hacer que la implementación esté obligada a hacer la diferencia, ¿no? Entonces aquí esto está fácil y aquí también muy fácil. Lo único que nos falta es retornar, sería horas trabajadas multiplicadas por el this hourly payment, ¿no? Ahí está, ese es el cálculo. Perfecto. Entonces ahora necesariamente una refactorización de este tamaño por primera vez, bueno, esperemos que por última vez necesitas hablarle a tu cliente y decirle, necesitamos ver esto porque ahora ya no tienes que poner unas variables, ¿no? Tienes que crear, por ejemplo, fixed employee, aquí sería fixed employee, no necesita nada especial, y aquí hourly employee. Miren, bueno, en este caso no sé cuántas, digamos 8 horas, como en el ejemplo. Miren aquí la diferencia.
hace un momento, cuando estábamos construyendo, teníamos que agregar un discriminador, que era la bandera Payment Type. Y eso también es un síntoma. Si tú tienes que crear objetos con banderas, con discriminadores, podrías estar frente a un mal diseño. ¿Ya? Si tú creas, repito esto que es importante, si tú creas clases que para ser instanciadas necesitan un discriminador, es muy probable que no tengas un buen diseño, porque normalmente para separar o para distinguir clases se utiliza la composición, la herencia, la extensión, como estamos utilizando en este caso, que sería la extensión o la implementación de interfaz, que es la extensión de un supertipo, ¿no? Al final, la clase padre o la interfaz son supertipos, ¿ok? Entonces, eso te da la idea. Ahora, miren, solo hice eso. Y el código sigue bien. ¿Se dan cuenta? No he necesitado tocar nada de esto. Sigue funcionando bien. Entonces, vamos a ejecutar. Y está funcionando como esperaba el cliente, ¿no? Hasta este punto podríamos decir ya hemos resuelto el problema, ¿verdad? Ahora, este employee básicamente ya no sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesitamos más. Entonces lo podemos eliminar en este caso. Vamos a eliminar. No, antes de eliminar creo que va a ser importante que lo guarde. Lo voy a guardar como ejemplo de el mal employee, por así decir, para que se note en el código la diferencia de tener esto que se ha refactorizado en estos dos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Llega un nuevo requerimiento y este requerimiento va a ser otro pago. ¿Qué pago podría ser? A ver, tipo de por comisión, ¿de acuerdo? Entonces sabemos, ok. Y esto es, miren, importante en OCP. En OCP, para saber que estás haciendo realmente OCP, algo nuevo significa un nuevo archivo, no un nuevo cambio en el core o en la lógica, ¿verdad? Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a implementar, ahora le vamos a llamar commission employee. ¿Ok? Commission employee. Ahí está. Hay que implementar todo. Muy bien. Ahora, para un empleado por comisión, probablemente lo que necesitamos es el total de ventas, total, total sales, tal vez, no sé, puede ser un dato. Y necesitamos final y por porcentaje. Va a ser doble, si dan cuenta, ya tenemos otro caso, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a trabajar con entero, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con entero. Bueno, en este caso, vamos a hacer el rate o el fee. Muy bien, listo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a implementar el constructor para esto. Listo. El total de las ventas y el fee correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, donde vamos a trabajar con enteros va a ser aquí, justo para evitarlo, ¿no? Porque en realidad necesitaría ser un doble en general. De hecho, desde un principio, el pago debería haber sido un doble, un float o bitesimal, lo que corresponde. En este caso va a ser el fee, que va a ser el dis.fee multiplicado por las ventas totales. Dis total sales. Ya está. Por supuesto, esto no es entero. Vamos a obtener, vamos a verlo. Real amount lo vamos a llamar. Y necesita refactorización para cambiar al tipo doble todo por si acaso. ¿Qué sería lo correcto? ¿Saben qué? Creo que tenemos que hacer bien el ejercicio. ¿Ok? Podría estar jugando, pero creo que nos damos cuenta de que sí o sí tiene que ser doble, ¿no? Entonces, para eso hay que modificar aquí. ¿Verdad? Payable ya no va a devolver enteros, sino va a devolver dobles. Ahora, lamentablemente es una refactorización grande y esto ya tiene que ver
con un bug, ¿verdad? Es una limitación de nuestra implementación. Entonces, sí o sí se tocan todos los casos porque justamente hemos hecho un cambio core, por así decirlo, ¿no? Entonces, se dan cuenta que Open Close no aplica aquí cuando hay lógica que está mal implementada, ¿ya? Open Close no te salva de la lógica mal implementada, que es este caso, que debería haber sido doble desde un principio, ¿no? Open Close sí te ayuda en el diseño para abierto y cerrado. ¿Ok? Ya está arreglado hasta este punto y volvemos a nuestro Commission Employee y listo. Muy bien. No deberíamos tener más problemas. Aquí nos dice uno, ya se va a actualizar el ID. No hay problema con eso. Ok, entonces miren, asumiendo que ya un técnico se ha dado cuenta que era doble, ya se arregló. Ahora creamos un nuevo Commission Employee que tiene sus datos para ingresar y tiene su propio cálculo, es la abstracción de lo que cambiaba del comportamiento. Ahora el cliente, que es el quien usa, él, miren, solamente va a crear, no va a modificar sus implementaciones, va a crear lo nuevo, que es la forma de integrar, ¿no? Ya, aquí necesitamos el total de ventas, quizás 100, no sé, se ha vendido 1000 y su comisión es 0,15%, probablemente. ¿Ok? Entonces, esto lo va a agregar a su base de datos, a su lógica, bueno, no importa realmente. ¿Ok? Entonces, lo que debería pasar es que va a ejecutar los tres casos, pero sin modificar la lógica anterior, ¿no? 1800, 150. ¿Ok? Ahora miren, por favor, ¿por qué decimos que es cerrado a la modificación y abierto a la extensión? Esto es importante. Aquí les pregunto a todos, ¿esto está sujeto a modificación? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué modificarían? O presenten su caso, ¿cuál podría ser el motivo de cambio? Adelante, Julio. Dependería del requerimiento, ¿no? Si ahorita el requerimiento es solamente calcular el pago de la persona, entonces tal como está no tendría que modificarse, ¿no? Sí, es correcto, depende del futuro, ¿verdad? Y ahí hacemos énfasis en lo que decíamos. Aquí alguien podría decir, pero a ver, ahorita es pago, pero seguramente en algún momento voy a necesitar el histórico de pagos. Entonces voy a crear un método que devuelva una lista de histórico de pagos. Ahí estás cometiendo un error porque tú como desarrollador estás suponiendo que en el futuro vas a necesitar algo. ¿Qué podría pasar? Sí, pero hay que esperar que pase. Pero como desarrollador, tú ya te das cuenta, bueno, como ingeniero en este caso, tú te das cuenta de que el comportamiento mayor es obtener pago. Entonces tú lo abstraes. Y mira aquí, y aquí es la clave de cerrado a la modificación, porque si el comportamiento ya está definido, aquí no hay nada que modificar. Literalmente no tienes ningún algoritmo que cambiar, ¿verdad? En el diseño por contrato también se lo llaman algunos autores. Pero fíjense aquí, no hay nada, no hay motivo, porque si cambio GetPay por otro nombre, quizá tiene más que ver con la lógica de negocio, etcétera, pero en este momento está correcto, no hay motivo de cambio aquí. Lo que sí necesito, de hecho, estoy obligado con este diseño, es a extender. Si yo quiero un nuevo tipo de empleado, entonces necesito extender y está abierto a la extensión porque aquí lo hemos probado. Quiero algo nuevo, entonces implemento algo nuevo. Estoy extendiendo. Mi diseño me permite extender de tal manera que los clientes tengan nueva funcionalidad sin incluso modificar sus propios algoritmos. Y con cliente me estoy refiriendo obviamente a nuestros colegas programadores en este ejemplo. ¿Ok? Imaginen que ustedes hacen algo nuevo y tienen que decirle a su colega, hemos cambiado tal implementación.
todo lo que trabajaste la anterior semana no sirve, tiene que venir y volver a hacer. Eso es baja productividad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no se había identificado bien el comportamiento básico general, ¿ok? Entonces, a eso se refiere abierto a la extensión y cerrado a la modificación. Y vamos a ver esto. Por ejemplo, aquí, en teoría, esto tampoco va a modificarse a pesar de que tenemos algoritmo. ¿Es sensible a la modificación? Sí, porque estamos hablando de algoritmos, de implementaciones. Puede haber backfixing, puede haber un ajuste en el monto de pago, pero son detalles del algoritmo propio. Entonces, se puede modificar esto, ¿de acuerdo? Pero en teoría, una vez que está bien definido, no se va a modificar más. Lo que sí podría extender es, perdón, es payable. Esto sí se extiende y esto tiene pocas razones de cambio. Antes, sin embargo, miren, si tenía este estilo, por cada nuevo requerimiento, un nuevo cambio. Por cada tipo de cambio en algún rate o en algún salario básico, etcétera, esto tenía que modificar. Entonces, esta mi clase tenía potencialmente n razones de cambio. Por cada nuevo tipo de empleado, aquí habían entre 2 y 3 cambios. Y si esos cambios estaban relacionados a otros, muchos más cambios todavía. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es una buena aplicación de single responsibility porque el empleado hace más de lo que necesita y otra forma de identificar es que tienes que hacer varios cambios por un mismo motivo. Eso hay que memorizar para single responsibility. Varios cambios por un mismo motivo. Para saber que el principio de responsabilidad simple está bien aplicado, es un cambio por motivo. Independientemente de que tengas 1000 métodos, cuando haya un motivo de cambio, solo debería cambiar un elemento o una cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. En cambio, cuando extendemos, bueno, eso ya está bastante claro, ¿no? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Entonces, en resumen, abierto. Un módulo está abierto si es que está disponible para ser extendido. Ejemplo, se pueden agregar campos a las estructuras de datos o nuevos elementos a las funciones que tiene. ¿Ok? Closed. Un módulo está cerrado si es que está disponible para ser usado por otros módulos. Se asume que el módulo ha sido dotado de una bien definida y estable descripción. Las interfaces son un buen ejemplo, Payable en este caso. ¿Ok? La clase es cerrada desde que fue construida, almacenada en una librería y es usada por clases cliente. A esto se le denomina clase OCP. Cuando nosotros tenemos una clase OCP, normalmente esto es un proceso de maduración, ¿no? En esta primera versión del software teníamos GetPay, pero como su colega dijo, probablemente un par de meses o un par de años, el modelo de negocio, etcétera, va a cambiar y vamos a agregar más funciones, más métodos, pero en algún momento se va a estabilizar hasta lograr ser una clase OCP. Cuando se tienen clases OCP, normalmente estas se las agrega o se las compila o se las agrupa en una librería que ya es de uso común para todo el sistema y hace las cosas bien. De hecho, ya nadie va a ingresar a ver la implementación, simplemente va a llamar a getPay y punto. ¿De acuerdo? A eso se llama una clase OCP que tiene un tiempo de maduración. Sin embargo, incluso aún estando en la librería, la interfaz, en este caso Payable, podría estar expuesta, entonces va a estar abierta a que cualquier otra clase, si alguien necesita, lo pueda implementar. ¿De acuerdo? Lo pueda extender en todo caso. Y cuando esta clase es implementada, no requiere cambiar la original ni afectar a las clases usuario. Esto es clave, lo que veíamos, ¿no? Ni afectar a las clases usuario, es decir, que el cliente que estaba utilizando nuestro código no necesita hacer un cambio adicional, simplemente agregar la nueva funcionalidad y debería funcionar. Hay un ejemplo, el que habíamos trabajado con figuras geométricas, el cuadrado, el rectángulo, ya tenían parte de OCP. Creo que una de nuestras colegas nos hizo la consulta. Entonces, como grupo, por favor, esto lo pueden discutir posterior a esta clase.
o en su tiempo libre, me gustaría que revisen la implementación de las figuras geométricas en Shape, ¿verdad? Y ahí analicen la presencia de OCP. No es algo para entregar, pero sí es interesante que como equipo cada uno lo pueda discutir. ¿Ok? Muy bien, con esto terminamos OCP. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, para detectar esto, por ejemplo, si hubiéramos empezado el desarrollo con un solo tipo de empleado, asumiendo que la compañía solo maneja un empleado, al yo diseñarlo ya pensando en que a futuro van a haber otros tipos de empleados, ¿estaría cayendo en generalidad especulativa o no? Sí, o sea, sí estarías cayendo en eso, pero si estás acercándote a la funcionalidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú ya eres un desarrollador experto, entonces en este punto dado, con la experiencia que tienes, tienes la posibilidad de ver a futuro técnicamente. Tú dices, ok, estoy viendo lo que hace el modelo de negocio. Sé que mi cliente en este momento me ha pedido esto, pero sé que hay otros comportamientos. Entonces, en este momento puedo hacer que el diseño sea abstracto, abierto a la extensión. Eso no es, eso no es especular. Simplemente con tu experiencia y porque sabes el modelo de negocio, etcétera, estás en condiciones de abstraer un comportamiento. ¿De acuerdo? Ahí no has especulado. ¿Dónde sí estarías especulando? Es, por ejemplo, si estás asumiendo que vas a necesitar más acciones, no más comportamientos. O sea, ya, GetPay está, pero tú necesitas historial de pagos, cardex de usuario y necesitas, entonces dices, ¿para qué voy a hacer que esta interfaz solamente sea GetPay? Voy a hacer que sea GetList History, voy a hacer que sea GetCardex, voy a hacer que sea. Entonces ahí ya estarías especulando porque estarías forzando a que los nuevos desarrolladores, cuando extiendan esto, estén obligados a extender cosas que tú estabas preparado, pero no sabes cuándo va a pasar o nunca va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, la mejor manera de poder identificar esto es mediante la implementación. ¿Me estoy metiendo al comportamiento o me estoy metiendo a la implementación? Si me meto a la implementación, normalmente estás especulando. Si te metes al diseño y tienes un buen criterio y conocimiento, tanto de experiencia como el negocio, no estás especulando. Además, cuando tienes este tipo de código ya extensible, a la larga podría darse el fenómeno de que realmente tienes que hacer una refactorización grande, pero debido al modelo del negocio, bueno, no modelo de negocio, sino a los requerimientos del negocio, como un refactor grande, hiciste int porque no había posibilidad de centavos, pero después hubo un doble, ¿no? Un cambio doble, y eso es el core, entonces sí se tiene que modificar, pero ya no es una falla técnica tuya de falta de predicción, ¿no? Sino es un cambio en el escenario del software o de los requerimientos. Ok, gracias. ¿A ti hay alguien que tenga alguna otra consulta? Pueden retarse a ustedes mismos los que tienen código activo, revisen el código que están implementando en sus proyectos, en sus empresas y vayan revisando o pensando en los comportamientos y vayan identificando qué debería ser extensible en mi empresa y qué solamente son temas de implementación desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, de esa manera, probablemente le van a dar una mejora a su código. Por supuesto que cuando ya tienes demasiada implementación, el diseño a veces no te va a ayudar porque te va a hacer más trabajo, ¿no? Entonces, simplemente esperas a que muera tu código o aceptas si tienen como proyecto las agallas para hacer la refactorización grande. Solid es algo que está pensado en el diseño y el diseño normalmente está en los primeros pasos, ¿no? Cuando tú quieres aplicar un diseño o un rediseño en todo caso a posterior, hay que valorar los costos y el esfuerzo. Y eso quizá es uno de los motivos por los cuales muchas empresas o muchos proyectos en todo caso suelen escoger la decisión de rehacer el producto versus refactorizarlo, porque es tan caótico que sería el mismo esfuerzo.
Prefiero arreglar bugs de mi nueva implementación durante largo tiempo a tener que seguir contratando desarrolladores para que en semanas me hagan un cambio. En cambio, con el otro va a estar nuevo. Pero volvemos, es cíclico, ¿no? Normalmente depende mucho. Si los desarrolladores que hicieron el primer proyecto que está muriendo asumen el reto de hacer uno más limpio, normalmente vuelven a tener el mismo, pero de distinta forma, ¿no? Lo que se recomienda ahí es siempre hacer una consultoría adicional, es decir, con consultoría quiero decir un agente externo que tenga experiencia tanto en el negocio como en lo técnico, que pueda dirigir el diseño inicial y con ese diseño inicial arrancar y por supuesto confiar en que los desarrolladores han madurado lo suficiente para llegar adelante al proyecto. Independientemente de esto, colegas, el código tiene un ciclo de vida. Ya hablamos siempre del ciclo de vida del software, ¿verdad? Pero también es inherente el ciclo de vida del código. Mientras más código existe, más caótico es cualquier sistema, ¿ya? Con Solid puede ser de que tu código, voy a hacer una aseveración quizá muy apresurada o adelantada, pero vale para el ejemplo. Digamos que sin Solid, ese tu código va a ser productivo durante 3 años y los otros 3 años va a ser muy improductivo y los últimos 4 años van a ocasionar el quiebre del proyecto. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un lapso de 10 años. Solid probablemente durante 10 años te mantenga productivo y luego también va a decaer. Y ahí tenemos el ciclo de vida del código. No existe el código para siempre y esto es un hecho, es una ley física básicamente donde dice que el código por naturaleza es caótico. Mientras más código, más caos. Mientras más caos, más esfuerzo necesitas para mantener contenido ese caos. Entonces el código evoluciona a tal punto de que es tan gigantesco que necesitas mucho esfuerzo para mantener. De acuerdo, existen muchos códigos que son antiguos, que se ejecutan en muchas máquinas, bueno, muchos proyectos, muchas empresas, y es cierto, pero tienen el costo de la mantenibilidad y resta competitividad a las empresas y de hecho la mayor parte de software comercial de los 80, de los 90 han sido fácilmente pisados por nuevas empresas que tenían un código más mantenible, ¿no? Porque a la larga si estás en software comercial, sí necesitas tomar en cuenta el aspecto de competitividad. Quizá esto no es visible cuando estás trabajando en un proyecto toda tu vida y ese proyecto no es comercial, digamos, es un software a medida y tú te vuelves como que el único que sabe o el grupo o parte del grupo de los desarrolladores, por ejemplo, en los bancos o software que no sale afuera, ¿no? Quiero decir, que no compite. Entonces, en ese software probablemente caes en lo que se llama el antipatrón del hombre de las cavernas, ¿ok? Lo vamos a ver eso seguramente en el otro módulo, pero comienzas a pensar de que lo que tienes es bueno y siempre va a funcionar, porque no te acomodas a nuevas cosas, ¿no? Es parte del trabajo. Ahora, la forma de superarte cuando estás en un proyecto que no compite, bueno, si tienes suerte, bueno, un proyecto comercial con mala suerte en todo caso sería, ¿no? Un proyecto comercial que vende, que tiene actualizaciones, pero llega a ser monopolio. Por ejemplo, en varios países hay varios monopolios. El procesador de tarjetas es un buen ejemplo, ¿no? En la mayor parte de los países donde se tiene un solo procesador de tarjetas, normalmente la calidad de código y el diseño, etcétera, es muy pobre cuando se tiene monopolio en ese tipo de ecosistemas, es decir, un país donde tienes un monopolio de un software. Solo como ejemplo las tarjetas, que es un caso general en Latinoamérica. Pero cuando tienes varios competidores de tarjetas, existen muchos, por ejemplo, Paraguay, si no me equivoco, 4 o 5, tienen un montón de posibilidades tanto para los clientes y la calidad de software y los features que están generando están muy adelantados respecto de nuestro país, por ejemplo, justamente porque hay esa competitividad. Entonces, ese software comercial no es monopolio ya, entonces permite competir y el software que compite mejora desde la calidad de código. Estás forzado a ser competitivo desde código, entonces eso lo entienden los técnicos y avanzan. Y en el otro sentido, cuando tienes monopolio o es software a medida, no compites más que contigo, entonces probablemente la calidad de software no es tan relevante, ¿no? Si
Si hablas con alguien de un software a medida que tiene largo tiempo, un software X, no te va a entender, te va a decir, no, no es mentira, manténlo simple, algo de esta manera, porque no ha visto la competitividad, ¿ok? Entonces, quizá estos principios son más evidentes en software comercial, que es el software que compite, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, pregunta?